Hola a todas, bienvenidas a nuestro cuarto episodio. Somos un grupo de mujeres de Templo Nacimiento y tenemos algo que decir. Hoy el tema es sexualidad, pero en específico es cómo educar sexualmente a nuestros hijos desde el hogar. Y para empezar nuestro tema, vamos a presentarnos, exactamente. Yo soy Cintia. Inga. Javiera. Y yo soy Paulina. Y ahora vamos a la pregunta. Para iniciar nuestro tema. La pregunta dice, ¿por qué para los padres y para la iglesia es incómodo hablar de sexualidad? No soy madre, pero creo que puede resultar incómodo hablar de sexualidad, porque por muchos años el tema se vio como tabú. Entonces eran como... de hecho, hace tiempo vi una serie de judíos ortodoxos donde era así como... no sabían nada, la gente no sabía nada hasta antes de que se casara. Y antes de que te casaras, se te decía lo que tenías que saber, que además era horrible y pasaba y tampoco podías hablarlo con nadie. Entonces, cuando algo es tabú por mucho tiempo, cuando algo no se habla por mucho tiempo, las nuevas generaciones buscan respuestas y buscan hacer cosas diferentes. Pero es un camino de construcción, entonces cuesta. Exactamente. Y resulta que muchos tenemos como un mal concepto de lo que es la sexualidad. Porque uno habla de sexualidad y se va inmediatamente al acto sexual. Claro. Pero resulta que la sexualidad es el comportamiento del sexo masculino y femenino. Entonces, deberíamos no enseñarlo como el acto. como ¿algo malo? el acto Claro. o como el sermón antes de casarte, que es lo que es el acto sexual, sino que es algo que se va trabajando progresivamente. Desde pequeñitos, enseñarle que ella es mujer y que él es hombre. Que como mujer debe tener cierto comportamiento y como hombre también debe tener cierta conducta. Que tiene órganos sexuales que son distintos a los hombres. Claro. Y todo eso está dentro de lo que es la sexualidad. Pero ¿qué pasa? Resulta que la sexualidad es creada por Dios. Pero el mundo lo ha dañado. Además, las canciones que Las utilizan canciones. ahora. Sí. Exactamente. Y se ha convertido en algo sucio y en algo difícil de hablarlo. También creo que es un poco incómodo, como decía tu pregunta, que nuestros padres en nuestras casas nos hablen de sexualidad, porque a ellos no le hablaron, a ellos no le enseñaron. Y lo que más escuchamos es, no puedes llorar porque eres hombre. Sí. Claro. Pero ser hombre no se trata de que no pueda llorar el niño. Entonces como que está mal... no enfocado, como mal conceptualizado el tema de la sexualidad, qué puede hacer y qué no puede hacer el hombre. Exactamente. Y a medida que los niños van creciendo, resulta que ellos empiezan, o todos sabemos lo que es sexualidad, pero comenzamos a recibir información quizás no de la fuente más correcta. Y ahí ese es el problema, en donde los padres lamentablemente guardan silencio y los niños empiezan a escuchar y a recibir información o aceptar más la información que viene de la escuela, de las canciones, de los compañeros, De las películas. de la pornografía. Todo hoy en día. Y todo eso lamentablemente se va normalizando. Yo les puedo contar algo. Uh-huh. Que, cuando estaba en cuarto básico. Claro, siempre estaba la pregunta para mi papi, ¿cómo nací? Pero, claro, ellos buscaban la mejor manera de poder enseñármelo porque gracias a Dios tengo unos padres que siempre supieron cómo hablarme el tema. Pero llegó un momento en que estaba en el colegio, bueno, por eso a veces... A mí me gusta porque Pauli quiere enseñarle a Lizzy desde la casa. Y por lo menos yo encuentro que está muy buena esa idea porque yo aprendí el acto sexual
porque vino una niña con un libro de biología. Mm. Y ella, "Ay, pero les prometo que, oye, cuarto básico, ella, claro, toda curiosa y que obviamente todos curiosos, y nos sentamos atrás y hartos niños y niñas viendo el libro. ¡Oh! Pero el problema no era ese, que hayamos descubierto tal vez cómo se hacía el acto sexual, sino que niños alrededor tenían el concepto como, ¿cómo se dice la palabra? Distorsionado. Entonces ahí entrar a escuchar cosas que tú no habías escuchado nunca, y más encima teniendo, no sé, 9 años. Ahora los niños ya se saben desde que son Sí. chiquititos, pero en ese momento fue como un poco chocante porque lo aprendí de una manera que no me hubiese gustado aprender. Porque eso después como que yo, obviamente se lo traía a la memoria, y era como que... Y además por las cosas que decían mis compañeros también. Claro. ¿Y qué creen ustedes cómo puede afectar ya llegar al matrimonio el hecho de que uno no tenga la formación, por ejemplo, de los padres o de la iglesia acerca de lo que es la sexualidad? Mira, nosotros con Ezequiel ahora hemos hecho las charlas prematrimoniales. Y gracias a Dios nos hemos dado cuenta que no sé de qué manera lo habrán adquirido, pero siento que las charlas prematrimoniales son muy buenas. O sea, y también yo creo que deberían existir charlas también en el noviazgo. Pero hay padres que todavía no ocultan eso de sus hijos. O sea, o tal vez no lo hablan nomás. Sí. Bueno, yo, en mi experiencia, la verdad que la sexualidad fue un tema que nunca se tocó en mi casa. Y la verdad es que crecí y, ¿saben qué? Recuerdo re poco haber aprendido en la escuela sobre la sexualidad. Y yo era muy ingenua, demasiado ingenua. Que a veces mis compañeras me contaban cosas y yo me las creía, y que cosas que no podían pasar y yo me las creía porque yo no tenía idea cómo... Yo siempre, o sea, ya está grandecita, yo creía que el papá traía una semillita, se la daba a la mamá. ¿De verdad? Sí, se la daba a la mamá y luego crecía la guagüita. Y bien grande me empecé como a enterar cosas y la verdad que igual fue como muy chocante. Y resulta que igual la Inga y Ezequiel nos hicieron la charla a nosotros antes de casarnos y fue de bastante ayuda porque Pero hasta ese momento fue complicado para ti. sí, fue complicado, porque no sabía de dónde sacar información, porque no tenía quien me la pudiera dar. Y la verdad que con Efra éramos bien ignorantes en ese tema. Sí. Ahora, ¿cómo creen ustedes que se debería abordar el tema de la sexualidad con los hijos? Nosotras que somos mamás y ustedes que van a ser futuras mamás también. ¿Qué creen? ¿Será que hay que esperar cierta edad para conversar con ellas? ¿Será que la mamá solamente tiene que hablar con la hija y el papá con el varón? ¿Qué creen ustedes? ¿Tú No qué sé vas a cómo, hacer no como sé mamá? cómo comenzar porque ahora tengo una hija de 1 año 5 meses y yo le quiero enseñar a mi hija a que es mujer y que tiene que comportarse como mujer, con modestia, con pudor. Hay algo que yo rescato de mi mamá. Mi mamá no me enseñó sobre sexualidad. Quizás a ella tampoco le enseñaron. Y uno antes de casarse se pone a averiguar como loco qué es la sexualidad y se malinforma. Sí. Entonces, no me recuerdo de la primera pregunta, pero quería decir que uno antes de casarse se hace como expectativas de algo que no es realmente la sexualidad. Entonces se casa con temor, con vergüenza, y por eso es importante abordarlo desde la familia y desde la iglesia,
para que aprendan bien nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, y también que cuando les lleguen informaciones distorsionadas, sienten esa confianza de ir a cualquiera de nosotras y preguntar, ¿es verdad que esto es así? ¿Sabes que escuché esto en el colegio? ¿Pero será que realmente es así? ¿Me puedes ayudar? Pero si nosotros no le brindamos a nuestros hijos esa confianza de que se acerquen a nosotros, mi compañerito hizo esto, ¿está bien? ¿Verdad? Entonces, comenzar de ahí. Y mi mamá, a lo que iba, porque me fui por la rama, mi mamá cuidó mucho de mi sexualidad. En la pieza donde yo estaba con mi hermana, estaba frente al baño. Y yo personalmente, usted me van a decir si está bien o mal, mi mamá nunca me dejó pasar de la pieza que era a 2 pasos del baño, no me dejó pasar con toalla. Yo tenía que vestirme en el baño y salir vestidita para la pieza. Nadie podía verme nada de mi cuerpo, porque yo tenía 2 hermanos mayores, varones, y mi papá. Entonces, de ese lado yo encuentro que supo cuidarme y mantenerme hasta tapada. No sé si, por eso yo considero que cuidó esa parte. Entonces, yo crecí con eso de que no tengo que mostrar, no, acá hay varones, yo tengo que cubrirme. Y en cuanto a la hija, ¿cómo era la pregunta específica? ¿Cómo abordar el tema con los hijos? Enseñarle desde muy chica que es mujer y esperar a sus preguntas difíciles. Brindar la confianza, yo creo también. Brindar que es la importante confianza. para que hagan preguntas difíciles. Resulta que hay una doctora que Cintia la conoce, y yo, no sé si ustedes la ¿No conocen. era Nah. Cordelia? No, no era Cordelia. No es Cordelia, es Cornelia. Saludos, Se llama... Saludos, sí, ojalá no que sé. alcance. Te admiramos, La somos tus invitamos a fans. nuestro Se llama Cornelia Hernández y ella es seca. Es seca. Y ella es... ¿Cómo se llama la que estudia? Sexóloga. Sexóloga. Sexóloga de Y profesión. ella, médica. además de sexóloga, es consejera en su iglesia. Y resulta que ella... Es cristiana. Es Sí. cristiana. Y lo más genial de todo es que ella siempre se basa en la Biblia. Siempre sus fundamentos son Es bíblicos. seca. Y entonces ella habla acerca de cómo abordar el tema con los hijos. Y dice que no es como que yo voy a dar el sermón de sexualidad, sino que tienes que vivir la sexualidad. La sexualidad es vida. Dice que el papá tiene que comportarse como la Biblia dice, cómo debe ser un papá, cómo debe ser un hombre, cómo debe ser el trato con la mujer. Debe tratarla con amor, con respeto, ella es su vaso frágil. Y la mujer, también el hijo tiene que ver cómo la mujer es femenina, cómo se comporta de acuerdo a lo que dice la Biblia. Y de acuerdo a eso también van a ir surgiendo preguntas. Y ella comentaba que, no sé, pues si el niño o la niña viene con su pregunta, ¿cómo nacen los bebés? Y de acuerdo a su edad, tú no puedes explicarle así, sí. específico cómo es. Porque quizás también... Puedes abrir la mente muy rápido. exactamente. Entonces, buscar como estrategia y tratar de buscar información a través de preguntas de cómo ella quiso qué llegar a esa punto sabe. pregunta. Exactamente. Y ahí tratar de responder de una forma que no le pueda abrir más su mente. Y también hablaba acerca de que sí hay ciertos temas que es necesario que la mamá los converse con su hija, y también ciertos temas que el papá debe conversar con su hijo, porque la mamá vivió lo que va a experimentar su hija y el papá también ya experimentó lo que va a experimentar su hijo. Y eso. ¿Alguien tiene Yo quiero algo decir que- algo con respecto a eso. ¿Tú querías decir algo? Sí, pero dale nomás. No, dale. Es que lo mío se escapa un poquitito. Ah, ya, no, lo mío no se escapa. Bueno, creo que perdí el hilo. Tengo que volver a conectando. Sí. Y también me gusta lo que dice ella, y es eso de que la relación sexual es tu diario vivir con tu pareja y con tus hijos, porque al final a mí me gustaba cuando decía que
padre tenía que ser, como lo dice la Biblia, esa imagen de protector para cuando tu hija necesite un hombre, Sí. tenga ese protector y no necesita a nadie más en ese momento. Entonces ella no va a andar buscando a otros o alguna referencia equivocada. Lo mismo para la mujer, cuando necesite el hombre, una mujer, saber que su madre es de esta manera. Y al final creo que todo tiene que ver con la confianza que tú también le das a tu hijo. Yo no tengo hijos, pero creo que mis padres han hecho un buen trabajo en eso, mostrándome la protección que yo necesito como mujer, sabiendo de que el hombre de verdad es amoroso, que tengo ese hombre que... En realidad mi papi para mí fue como un ejemplo, lo que conversaba hoy día con el Ezequiel. Porque mi papá me mostraba el cariño, esa protección que necesitaba, cosa que cuando necesitaba, nunca necesité un hombre más. Y cuando conocí a Ezequiel, encontré lo que mi papi hacía. Entonces era como que, oh, qué buen ejemplo. Entonces creo que no todos corren la misma suerte de poder tener así como marcado La figura de un hombre o la figura de una mujer. Porque también puede ser que la mujer sea cascarrabias o esté mostrando algo que no debería ser una mujer, porque la Biblia habla de que la mujer tiene que ser prudente, tiene que ser sabia, tiene que ser esforzada, tiene que ser valiente, y no una mujer que ande todo el tiempo... O también esquivando el tema, O porque esquivando, hay madres que esquivan el tema y que no quieren hablar de la sexualidad. Sí, y eso va también en el tema de los tabúes. Yo creo que en este momento, ven que hablan de la generación de cristal y la generación no sé qué cosa. Yo considero que ahí como que se marca esa diferencia entre la de ahora y la anterior, y se marca mucho. Y hay algunos padres que no son tan abiertos, pero como ahora viene esta generación que tiene su hijo, se puede ir cambiando eso con nuestros hijos que vengan. ¿Sabe, Inga, que me hizo acordar una palabra que está hablando ella de un padre que brinda protección, y me acordé de mi papá? Y yo encuentro que él hizo muchas cosas buenas en mi crianza, y cosas malas que tienen todos los papás de vez en cuando. Pero lo que yo rescato algo de mi papá es que cuando a mí me llegó el periodo, que le llega a todas las mujeres, También quiero recordar. no estaba mi mamá. En un momento no estaba mi mamá, porque mi papá trabajaba cerca de la casa y mi mamá trabajaba lejos de la casa. Y yo tenía muchos dolores, pero estamos hablando de los dolores que te sienten mucho, que me tenían que inyectar para que deje de temblar, hasta ese punto. Y llegaba mi papá y yo estaba en la cama tirada, que no sabía si no ¿Fue podía... tu primera vez? No, posterior ya. Y saben que mi papá agarraba la plancha, lo enchufaba al lado de mi cama, agarraba un paño, lo planchaba el paño así, lo planchaba mientras yo estaba llorando y lo ponía sobre mi panza. Ay, qué tierno. Qué amoroso. Y lo hizo tantas veces y yo era chica y nunca me olvido. Llegaba otro momento que me dolía tanto el periodo, y agarraba los periódicos, en ese momento se leía periódico, Sí. y lo mojaba con alcohol, así. ¿Con alcohol? Con alcohol, y lo ponía, seguramente es como una práctica de allá de Paraguay que se hacía, que te hacía te pasar el dolor, lo mojaba voy a con hacer. Estos son alcohol unos últimamente. tips muy y geniales. porque yo y no lo ponía sobre mi panza y me tapaba. Ay, qué tierno. Y entonces eso lo hizo mi papá, lo hizo un varón, Claro. un hombre, y esa es la Marca un figura. Yo referente. cuando me casé me equivoqué varias veces, porque le decía a mi esposo, ¿sabes qué? Yo le tengo muy alto a mi papá y tú no puedes ser menos, tienes que ser igual o más. Esos son los ejemplos que dan. Entonces no puede ser menos, porque lo hacía todo, y lo tenía tan bien evaluado a mi papá, que yo me equivocaba con Moisés, le decía, no puede ser menos. Mi papá hacía esto. Y yo me imagino ¿Por qué no lo haces tú? que Febe y Lizzy van a tener un referente así también. Mi papá es así. ¿Decir algo antes que Sí. también? Es que como el tema decía, bueno, desde nuestro hogar y la iglesia, quiero referirme un poquitito como a lo que respecta a la iglesia. Resulta que yo creo que obviamente esto comienza en la casa, pero hay veces y casos específicos donde la iglesia también tiene que hacer su parte. Entonces, por ejemplo, de mi experiencia, yo no vengo de un hogar cristiano, y cuando conocí al Señor tenía 14 años.
Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, era de mentalidad totalmente abierta. O sea, chiquilla, yo hablaba con mis compañeros y yo les decía, pero ¿cómo puedes creer que casarse está bien? Así que siempre hablaba en contra del matrimonio por, bueno, experiencia de vida, etcétera. No creía en todo eso. Entonces, a medida que fui creciendo, tuve que ir aprendiendo sola varias cositas porque nunca se me enseñaron. Sí. Y de hecho, cuando yo hablaba con las mujeres de mi familia, todas eran como, porque yo decía, bueno, no, yo creo en esperar hasta el matrimonio, etcétera. Y ahí, literalmente, en una mesa, todas así las mujeres de mi familia diciéndome, pero ¿cómo vas a conocer a un solo hombre? Tú tienes que, bla, 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 y ¿cómo vas a esperar hasta el matrimonio? Entonces, ¿qué pasa? Yo, gracias a Dios, creo que siempre he sido firme en mis convicciones. O sea, puedo llorar, me puede afectar lo que me dice el resto, pero sigo. Lo que yo creo es lo que creo y así. Pero no toda la gente es así. Y hay gente que necesita ser afirmada. Entonces, creo que la iglesia, sobre todo en estos tiempos, cuando hay tantas ideas que son distintas y que son contrarias a la palabra de Dios, tiene que estar preparada para responder. Y tiene que ser capaz de dar una respuesta que sea sabia, que venga de la Biblia y que también sea inteligente, porque hoy en día la gente tiene acceso a un montón de información. Entonces, yo como que al menos que soy bien escéptica, me gusta que me hablen a veces con fuentes, saber que esta persona se capacitó, estudió para esto, que sabe, que tiene referencia de esto. Y creo que la iglesia puede hacerlo. Entonces, ese era mi aporte. Creo que la iglesia también tiene un papel, un rol importante que cumplir ahí. Un trabajo que hacer. Sí, un trabajo que hacer. Sí. Y creo que Javi respondió a la última pregunta, que era, ¿debería la iglesia tener un consejero que se dedique a hablar de esos temas? Y bueno, yo considero que el tema de la sexualidad es un tema muy importante y que a mí ahora, en este momento, que soy mamá, quiero que se hable, yo quiero hablar de ese tema con mi hija, quiero que ella no lo vea como algo sucio, no lo vea como algo moral, porque la sexualidad la creó Dios. Sí. Y quiero ser su mejor ejemplo y junto con mi esposo, que seamos su mejor ejemplo y enseñarle y crear confianza, que creo que es muy importante. Y para ustedes que nos están mirando también, poder crear esa confianza con sus hijos y que ellos decidan, porque ellos van a escuchar otra información, pero ellos decidan que lo que los papás le están enseñando, eso es lo que ellos deben aprender. Eso es lo que ellos deben tomar. Para eso nosotros primero como padres tenemos que informarnos bien. Exactamente. Sí. Para brindar a ellos lo mejor. Sí. Okay. Sí, eso de la consejería. Profundo el tema. Sí, no, está. ¿Podemos tener un consejero en la iglesia? Sí, yo creo que hay que tenerlo. Gracias. Pero ¿sabes qué? Hay algo que hemos estado haciendo nuevo ahora en Templo Nacimiento, que son los, ¿cómo se llaman? ¿Altares? No, la Semana de la Familia. Ah, sí. Oh. Y en la Semana de la Familia, y si en su iglesia no lo hacen, denle la idea. Tocamos, al final se hace como para matrimonio. Y se habla sobre la familia, sobre sexualidad, y creo que eso también ha ido ayudando también a... Separar las mujeres de Sí. los hombres en esa... ¿Cómo dijiste? Siempre he en querido esa, en copuchar, esa parte, pero no me dejan. Esas son las... en esa consejería, llamémosles, aprendimos mucho porque las mujeres pudimos estar entre nosotras y hacer preguntas que no lo haríamos si estuvieran los hombres presentes. Yo me imagino que los hombres iguales hicieron, porque... Fue muy largo el de ellos, sí. Sí, Ah. porque ¿saben qué? Los hombres son más cerrados con lo que sienten. O sea, O más sí, vergonzoso. más vergonzoso vergonzoso, puede puede ser. ser. No sé qué dicen los hombres. ¿Son vergonzosos o no son vergonzosos? Ay, mi esposo no, por lo menos mi esposo es súper sincero conmigo y me Abierto. dice, abierto eso. Pero sí, está en esa semana de la familia que hacen muy bien, porque de ahí tú te das cuenta que hay cosas que te están faltando y tú siempre quieres ser mejor para el otro. Así que ahora esos temas de los niños también hay que Sí. tocar. Niños, preadolescentes, Sí. jóvenes, en los que están solteros, casados. Sí. Es un tema que hay mucho de qué hablar. Así que muchas gracias por escucharnos. Comenten. Comenten si nos quieren contar su experiencia. Estamos abiertas a leerlas y compartir con ustedes. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un 5º episodio. Gracias. Adiós. Chao.